de algo que es muy importante. Vamos a tratar de descubrir por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, de qué lugar específico va a surgir el anticristo. Vamos a hacer esta enseñanza, no sé, a lo mejor quizás me enfoco en este tema por unos 2 mensajes y luego después pues ya vamos a ir descubriendo más acerca de lo que es la profecía. Pero antes démosle gracias a Dios y luego ya se sientan. ¿Qué les parece? Ahí todos juntos. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de poder estar aquí en este lugar para nuevamente seguir hacia adelante con la palabra de Dios. Dame gracia y sabiduría, dame fuerzas, ayúdame, fortaléceme para poder seguir adelante. Bendice tu iglesia, bendice tu obra, prospera tu obra, bendice a tus pastores que predican tu evangelio en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias por esta gran oportunidad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus lugares y hablemos nuevamente de profecía. Y vamos a estudiar en esta noche y quiero antes de cualquier cosa poner un contexto bíblico, un contexto histórico para poder tener una mayor expansión acerca del surgimiento del anticristo. Pero les voy a decir que va a ser de mucha, pero mucha importancia que pongan toda su atención. Ya si dejó lo que haya dejado, déjelo, ya ahorita vamos a escuchar la palabra de Dios. Allá que se quemen los frijoles, déjelos ahí, porque esto es lo más importante de nuestra reunión. Vamos a estudiar precisamente de este surgimiento y de dónde va a venir. Yo, lógico, ya ustedes saben, he estudiado el libro de Daniel, he podido, gracias a Dios, tener un comprendimiento mayor, pero ¿qué le parece si hacemos ¿cómo pudiéramos decir? Una exploración un poquito más profunda acerca de esto. La razón por la que podemos muy bien hablar de dónde va a surgir, cuál será el territorio geográfico donde va a salir, es porque la Biblia lo enseña. Pero la identidad nadie la sabe. La razón por la que le digo que la identidad nadie la sabe es porque surgen ideas de que ya nació el anticristo, ya se vio en tal lugar y que es este y que es el otro. Pero en realidad no existe ninguna evidencia para decir que es y que se puede identificar. Así que no podemos, ¿cómo se dice? Especular de que es fulano, de que es mengano, de que es este, de que es el otro. No. Lo que sí sabemos es que se va a presentar de una forma en que va a sorprender al mundo, firmando un tratado de paz por 7 años con el pueblo de Israel o con los líderes de Israel y muy posiblemente con el líder de esa nación. Pero vamos a hablar de este contexto histórico para que ustedes puedan de esta forma tenerlo de una forma más sencilla. Voy a tratar de exponerlo de una forma simple para que tengan ustedes una mejor percepción. El día que Israel se hizo nación, el 14 de mayo de 1948, esto sucedió 3 años después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces había estado de alguna forma como el controlador o como el jefe o como el imperio que gobernó casi todo el Medio Oriente y una gran parte del mundo, el Imperio Otomano Turco, que duró casi 500 años, perdón, este imperio.
y fue derrotado en el año de 1923 en la Primera Guerra Mundial, junto con Alemania por los ingleses. Entonces, Inglaterra, desde esa fecha, desde ese año, desde el año 1923 hasta el año 1945, tomó el control del Medio Oriente. Y el Imperio Otomano Turco o el Islam, digamos que de alguna forma desapareció o fue desaparecido. Sin embargo, en el año de 1947, cuando Inglaterra se salió precisamente del Medio Oriente y le dejó la tierra a Israel, pero sin embargo le dejó Gaza, Egipto y Jordania, y se salió Jordania y se salió Egipto y se quedó con la franja de Gaza solamente ocupada por un grupo de árabes en esa época. Es decir, cuando Inglaterra se retira del control del Medio Oriente, le deja a Egipto y a Jordania la franja de Gaza. Pero sin embargo, tanto Jordania como Egipto se retiran y quedó esta franja de Gaza ocupada por un grupo de árabes. Esos árabes eran los sobrevivientes que sobrevivieron durante el exilio de Israel. O pudiéramos decir, desde esa época en que ellos quedaron allí, en ese lugar, y durante el exilio de Israel por casi 2000 años, ocuparon algo de la tierra de Israel, aparte de lo que era la parte de la franja de Gaza. Entonces, esto sucedió en el año de 1947, cuando Egipto y Jordania se salieron, se quedó este grupo de árabes ahí, y cuando los judíos en el año de 1948 llegaron a la tierra de Israel, antes de que Israel comenzara o llegara a este lugar, estos árabes comenzaron a protestar. Es decir, lo que quiero es poner un contexto histórico de los acontecimientos que están pasando precisamente en este lugar. Estos árabes comenzaron a protestar y fue precisamente ahí donde se formó la Liga Árabe en el año de 1947. ¿Cuál era la razón por la que se formó esta liga? Porque precisamente un año antes de que Israel fuera reconocido como nación, ellos ya preveían, ya estaban visualizando y estaban buscando la manera de alguna forma impedir la llegada de Israel a su tierra. Y lo hicieron formando esto que pudiéramos decir estaba dentro de lo que ellos formaron como la Liga Árabe. Dentro de esta Liga Árabe se crearon estatutos y decretos que fueron muy claros. Vean ustedes la razón por la que nosotros ahora podemos comprender por el contexto histórico realmente cuál es la situación. Número uno, de estos estatutos que fueron muy claros y decretos muy sencillamente entendibles. Número uno, su intención era conquistar prácticamente el Medio Oriente, que es precisamente una de las cosas o de los decretos, de los estatutos más claros que ellos establecieron en la Liga Árabe.
conquistar políticamente el Medio Oriente. Y su meta principal, número 2, era precisamente la de exterminar la nación de Israel. Y de esta forma tratar de impedir, cuando comenzaron a protestar, el regreso de Israel a su tierra, es decir, el año anterior al año 1948. Sin embargo, la Liga de las Naciones y los ingleses que tomaron la tierra de Israel y estos árabes que se les dio Gaza para que se quedaran ahí en ese lugar, después del apartamiento número 1, no se les olvide, de Jordania y de Egipto, tuvieron entonces que de alguna forma aceptar, por decirlo así, la llegada de los judíos a su tierra. Y estos árabes que se les había entregado este lugar para que pudieran vivir allí, tuvieron que, ¿cómo pudiéramos decir?, ceder de alguna manera y permitir para que el pueblo de Israel regresara, para que ellos también tuvieran esa conexión ahí. Pero escuchen ustedes, hay algo muy interesante que podemos notar. Cuando Israel llegó a ser parte de su tierra allí en Israel, estos habitantes que estaban en la franja de Gaza fueron invitados por Israel para que fueran parte de Israel. Pero dice la historia que en lugar de aceptar esta invitación que les hizo Israel para que formaran parte de su nación, dice la Biblia dice la historia, que se rebelaron. Y la razón por la que ellos se rebelaron y no aceptaron esta invitación es porque la Constitución de la Liga de las Naciones, o lo que ellos establecieron en esta liga, que era la liga que ellos formaron, que era la Liga Árabe, les impedía que ellos pudieran aceptar esta invitación. ¿Cuál es la razón? Ya dijimos, porque uno de los estatutos claves era que ellos tenían en su constitución como prioridad destruir, desaparecer, exterminar a Israel. Y no aceptaron ser gobernados por Israel, no iban a aceptar que Israel estuviera sobre ellos, no iban a aceptar un gobierno que los dominara, un gobierno que los dirigiera, un gobierno que estuviera sobre ellos y que tuvieran incluso que hasta estar pagando impuestos, y de ninguna forma se iban a dar por vencidos hasta exterminarlos. Estas metas y decretos, estos planes y objetivos, a pesar de que ya Israel había llegado a su tierra, no habían disminuido, y incluso cuando llegaron en el 1948 hubo una rebelión en contra de lo que vino a ser Israel. En el año 14 de mayo de 1948, esa fue, como pudiéramos decir, la primera rebelión que hubo en contra de Israel en el mismo año de su llegada. Luego después llegó la Guerra de los 6 días en el año de 1947. Y en el año de 1973 también la guerra llamada la Guerra del Yom Kippur. Y notamos que para el año de 1973 ya habían habido por lo menos 3 rebeliones en contra de Israel. Y como se dieron cuenta que no podían con ellos mediante la guerra, formaron se fueron por medio de un personaje, o sea que formaron por medio de un personaje llamado Husseinin, lo que es conocido como el Movimiento para la Liberación de Palestina. Es decir, este personaje
que les ayudó para poder ellos comenzar este movimiento, que lo que es conocido como el movimiento para la liberación de Palestina, y al ser formado nombraron a un personaje árabe llamado Yasser Arafat como su líder. Y ahí ustedes van a ir mirando cómo la historia tiene mucho que ver para poder entender lo que realmente va a suceder o lo que está sucediendo en este momento. Ahora, cuando formaron este movimiento para la liberación de Palestina, entrenados por Hussein Nin, y al ser nombrado este personaje llamado famoso Yasser Arafat, porque para ellos de alguna forma no existe el pueblo de Israel geográficamente. Y ni siquiera en las escuelas de los palestinos existe una nación como Israel en el mapa para ellos. Entonces, ellos lo que quieren es que exista una Palestina que no tenga nombres, que no tenga fronteras. Y la intención precisamente de dejarlos ahí en Gaza, cuando ellos pudieron a lo mejor poder haber recibido asilo en Egipto, asilo en Irak o en Jordania, ellos de alguna forma no les permitieron esto, porque de esta forma ellos tenían la manera de poder estar pegaditos a Israel utilizando esta forma. Y naturalmente que esto fue precisamente con la intención de formar un ejército llamado Hamas. Y ahora, de aquí en adelante, pues ahora ya estamos visualizando lo que ha venido sucediendo desde esa época hasta el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Y saben ustedes lo que significa Hamas? Significa los violentos. Entonces ellos se forman grupos terroristas porque se dieron cuenta que a través de la guerra era muy difícil ganarle a Israel. Y por eso en el año de 1979 Irán se convierte en la República Islámica de Irán. Y con el mismo objetivo, y decir con la misma visión precisamente de destruir a Israel. Pero ¿qué sucede entonces? Entonces sucede que Irán y Hamas se unen y forman el sistema del terrorismo llamado Hezbollah. Y comenzaron a crecer y entramos ya en el siglo XXI y se levanta un grupo llamado ISIS, y significa el estado de Irak y de Siria. Y pudiéramos decir que aquí es precisamente donde resurge la idea precisamente que viene desde el principio, como sucedió en la antigua Babilonia, en la Biblia, donde fue levantada por primera vez una ciudad y un hombre que se levantó también en contra de Dios, llamado Nimrod, en el capítulo 10 del libro de Génesis. Y cuando esto comienza a suceder, comenzamos a mirar que de alguna forma, de alguna manera, se comienza a despertar el imperio otomano turco y desenterrar el Islam, y también desenterrar el poder musulmán en el Medio Oriente, y de esta forma comenzar a preparar la manera de destruir a Israel. Todo esto que yo les estoy diciendo es algo que es verídico, algo que ustedes, si investigan, van a poder descubrir que es verdad. Ahora, qué interesante pensar que precisamente
todo comienza en el lugar donde comenzaron precisamente las rebeliones, donde comenzó precisamente esta primer intención de levantamiento en contra de Dios y de alguna forma retar a Dios y de alguna manera buscar la manera de llevarle la contra a Dios. Porque Dios desde el principio, cuando Dios formó a la nación de Israel, la intención de Dios era crear y levantar un pueblo diferente a las demás naciones. Y como han podido ver la bendición de Dios a través de los tiempos, a través de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, entonces ellos de alguna manera están llenos de envidia en contra de Israel y siempre tienen la tendencia a quererlo destruir. Esto no es algo nuevo realmente. Esto es algo que inició desde el principio y es algo que se ha mantenido y algo que muchas de las veces historiadores, pensadores, gentes que les gusta este tipo de investigación, no entienden cuál es la razón de tanto odio contra Israel, como lo hizo Hitler también en su momento. Y la idea de poder, de alguna forma, despertar este imperio que prevaleció por casi 300 años, el imperio otomano turco, y desenterrar el Islam, y nuevamente que el poder musulmán vuelva a resurgir, y de esta forma es precisamente la intención poder provocar una guerra mundial, que es precisamente la intención. Pero de acuerdo a los sunnis, que es una rama del Islam, y que es a través de, ellos aseguran que es a través de una guerra que es la única forma en la que puede surgir el califa final. ¿Qué es lo que estamos tratando de comprender? Estamos tratando de ver cuál es la verdadera intención de este tipo de resurgimientos violentos. Ellos aseguran que es solamente a través de una guerra que puede surgir el califa final, es decir, el líder final del Islam, que es lo que ellos están persiguiendo. Y para poder lograrlo, necesitamos nosotros que podamos de alguna manera históricamente hacer un recuento, un recorrido para poder entender esto. Esto es importante que nosotros lo podamos entender porque la idea de ellos, hay que entender que este líder que ellos están esperando, que es el califa final, que se le llama el Mahdi y significa, escuchen ustedes, el Mesías o el libertador o el guía. Y aquí es precisamente donde nosotros vamos a tratar de entenderlo para que podamos nosotros tener un claro, pudiéramos decir, una claridad acerca de la razón de estos acontecimientos. Yo siempre he pensado, aún antes de descubrir todo esto, yo siempre he pensado que para que pueda llegar alguien con la solución, tiene que haber una situación grave para que Israel pueda ceder, para que Dios pueda, o sea, para que Israel pueda hacer un pacto, para que pueda firmarse el pacto que muchas veces ha buscado muchos presidentes de lograrlo y no han podido, que es precisamente la paz entre Israel y los palestinos. Ahora, la intención de buscar la manera de que se provoque una guerra mundial es precisamente la forma en que ellos aseguran que va a llegar este Mahdi o Mahdi, el guía, el Mesías o el libertador. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo ISIS?
secuestraron a gentes de diferentes países, a pilotos, a turistas, a personas que iban a visitar esos lugares, los agarraban, los ponían presos, gentes de todas las naciones, los ponían en la orilla del mar y los degollaban. Lo hacían poniéndoles como trajes color naranja. ¿Y cuál era la intención de que hicieran esto con gentes de diferentes países? La idea era de que se provocara una guerra mundial. Porque según ellos, este califa que ellos están esperando, esos mesías que él están esperando, tiene que venir precisamente de una guerra sangrienta y cruel en el Medio Oriente. Lo que pasó recientemente precisamente con los terroristas que entraron a Israel no hace mucho, vemos que estos provocaron de alguna manera a Israel, matando a niños, a hombres, a mujeres, metiendo a los niños a un micro y prenderlo delante de los padres. Y pues nosotros no podemos negar que esto es realmente un genocidio, porque se llevaron a más de 1,000 personas presas. ¿Y cuál era la idea de esto? Vean ustedes, vamos a tratar de descifrar un poquito esto para poder entrar en el tema que vamos a desarrollar. Porque ellos creyeron que al hacer esto, Hezbolá los iba a apoyar. Que también los Hutis los iban a apoyar y que también los iba a apoyar Irán. Pero notamos que no hubo el apoyo que se esperaba. Y ahora que estamos nosotros entendiendo todo esto, nos damos cuenta que esta fue la forma en que ellos quisieron provocar una guerra final contra Israel para que viniera el califa. Y esto es precisamente lo que necesitamos nosotros comprender. Por eso yo le pido, Dios, ayúdanos, danos entendimiento para poder comprender esto y para poder darnos cuenta la verdad de lo que está oculto detrás de todas estas cosas que están sucediendo en este tiempo. Pero esto que a ellos le llaman el califá, espero Dios nos abra la mente y el entendimiento, para nosotros es el anticristo. Y por eso es que tiene que pasar algo terrible muy pronto en el Medio Oriente, de acuerdo a Ezequiel 38 y de acuerdo también a lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Y pudiéramos citar algunas citas más, pero de acuerdo a estos escritos que les he mencionado, nos damos cuenta que efectivamente algo realmente impresionante y tenebroso tiene que suceder para que esto pueda llevarse a cabo. Por eso dice Juan que yo me paré en la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas ella tenía un nombre de blasfemias. Y la bestia que vi, la bestia que sale del abismo, o esta descripción que está haciendo Juan, es precisamente el surgimiento del anticristo. El pacto con Israel que viene precisamente a firmar este personaje, de acuerdo a la Biblia, es de 7 años. 7 años que los musulmanes, ni nadie, ni el Islam les prometen a Israel que nadie los va a tocar. Cuando este pacto se haga, esa es precisamente la promesa que encierra este acontecimiento. Pero nosotros ya sabemos por la Biblia que a la mitad de los 7 años rompen ese pacto que hicieron con Israel. Y es precisamente
donde inicia la peor persecución en contra de Israel. Mateo capítulo 24, 3, la pregunta específica de los apóstoles fue: dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Una señal en específico. No señales, sino una señal, pudiéramos decir, específica, algo identificable, algo entendible, algo que no es difícil de entender. Y Jesús les dijo en Mateo 24, 15, el día que ustedes vean la abominación espantosa, la abominación asoladora, que se lleva a cabo, ¿cuándo? A la mitad de la semana de que se inicia el pacto de los musulmanes con Israel, rompen el pacto y entonces viene la abominación desoladora que fue profetizada también por Daniel en el capítulo 9, versículo 27 y 28 del libro de Daniel. A la mitad de la semana se rompe el pacto. Todo esto nosotros ya lo sabemos. Ahora lo que estamos entendiendo es qué es lo que se requiere para poder lograr, para poder tener la forma de llamar la atención de Israel. O sea, yo me imagino que las 21 naciones que están alrededor de Israel van a tener que amenazarlos para que ellos acepten esta tregua. Ahora, este pacto con Israel es de una semana de años, que son 7 años, que es la semana profética 70 descrita en el capítulo 9 del libro de Daniel. Por eso es que la promesa es que nadie los va a tocar, y esto naturalmente que no lo puede hacer un judío, porque hubo algunos quizás en un tiempo, o también yo en un tiempo lo creí, que el anticristo era judío. Pero sin embargo, todo lo que hemos ido aprendiendo acerca de la profecía, hemos tenido que ir corrigiendo conforme avanzamos en el estudio de las profecías. Porque no vamos a entender nunca todo lo que la Biblia contiene. Pero sin embargo, entre más la estudiamos, más conocimiento, más luz, más entendimiento, podemos ajustar unas cosas, corregir otras, pero lo importante es seguir avanzando. Ahora utilicemos la lógica. ¿Cómo un judío va a prometerle a los judíos paz por 7 años? ¿Verdad que es ilógico? Si lo vemos desde el punto de vista así. Pero ahora, entonces, vamos al libro de Daniel. ¿Trajeron su Biblia? Ábranla en el libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a ver. No sé si hasta ahí vamos bien o cómo vamos. Sí, se han podido ir captándolo, ¿verdad? Daniel profetizó muy, pero muy claramente, de que antes de que termine la historia humana, viene un gobierno de 10 naciones, como lo leímos Apocalipsis 13, 1 y 2, que aparecen como los 10 cuernos y se van a fundir en un solo gobierno, nada más que el gobierno que se va a levantar, de acuerdo a lo que profetiza Daniel, es un gobierno de hierro que se mezcla con barro. O pudiéramos decir, de acuerdo a lo que dice el 2, versículo 42 y versículo 43 del capítulo 2, no es necesariamente que se fundan, sino que más bien son alianzas humanas que se hacen, pero no se pueden mezclar. Vamos a ver, capítulo 2, versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido,
En parte será el reino fuerte y en parte será un reino frágil. ¿Por qué? Porque son dos elementos que no se pueden mezclar. Versículo 43. Cuanto a aquellos que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse como simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mixtura con el tiesto o con el barro. Y lo que Daniel está diciendo, que esta será precisamente la última forma de gobierno mundial. Ahora, de acuerdo a lo que vemos en la estatua de Daniel, vemos precisamente estos 4 reinos o imperios que se llevaron a cabo en el tiempo pasado, estos imperios. El primero fue el imperio de Babilonia. Después vino el imperio medo-persa. Después el de Grecia y por último el imperio romano. Estos imperios precisamente son imperios que históricamente ya pasaron, pero lo último que falta es precisamente los dedos de los pies. Todos los demás imperios ya fueron llevados a cabo, pero sin embargo el imperio romano, que es el que más tiempo ha predominado, es de alguna forma identificado como el hierro. O sea que las piernas de la estatua representan el imperio romano, que por más de 1100 años continuó como reino en Constantinopla, en lo que ahora es Estambul, Turquía, llamado en la historia el imperio bizantino, que permaneció por todo este tiempo. Y los dedos de los pies, dice la Biblia, que van a formar la última forma de gobierno mundial, donde precisamente esta última forma de gobierno surge con un G10 entre Europa y entre los palestinos, que es cuando llega precisamente el momento o el día en que se forma este gobierno mundial por último, y que está conformado por estas 10 naciones que traen precisamente el pacto con Israel, que hacen que se lleve a cabo esto. Y en los versículos 44 y 45 encontramos donde estamos, que en los días de estos reyes, o en el tiempo de esta última forma de gobierno mundial, dice: levantará el Dios del cielo un reino que jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Escuchen lo que está diciendo. Bueno, ya lo escucharon, pero vamos a ponerle atención. ¿Ok? Versículo 44. Al cabo que tenemos toda la noche, no se preocupen. Vamos a leerlo nuevamente. Cuanto a aquello que viste, versículo 43, de esta mezcla, es algo que no puede ser, es solamente, pudiéramos decir, un pacto humano. Versículo 44, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que jamás se corromperá, no será dejado a otro pueblo, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y el reino que Dios va a establecer permanece para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel? Daniel está diciendo que en los tiempos de estos reyes, estos imperios todavía están en funcionamiento. Ya lo notaron, ¿verdad? Me da gusto. ¿Mande? Fíjese bien, qué interesante.
Pudiéramos decir, ya son imperios que pasaron, sí, pero que renacen. Por ejemplo, el imperio otomano turco está precisamente resurgiendo. Pero realmente, ¿quiénes están involucrados? Prácticamente las mismas naciones que pertenecieron a estos imperios. Por eso dice la Biblia en el versículo 45, de esta manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata, al oro, que son precisamente la representación. Estos metales que estamos mencionando es la representación de los reinos. Es decir, Dios de una vez por todas los va a destruir a todos estos reinos, de una vez por todas. Algo nuevo que ahora estamos aprendiendo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Daniel? Que todo esto no lo pudimos todavía visualizar. Sin embargo, ahora lo estamos viendo. Todos estos elementos, el oro, la plata, el tiesto, el barro, son precisamente la representación de estos reinos. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Escuchen, en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Cuando esta roca golpea, que es Cristo, viene y desmenuza, viene y derriba de una vez por todas a estos imperios. Así que no se sorprendan de este acontecimiento que va a llevarse a cabo por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Imperios que aún estarán vigentes. Por ejemplo, Babilonia es Siria, Irak y el Líbano en el tiempo actual. Persia es Irán. Grecia, pues es Grecia. Y también todavía están vigentes las naciones que pertenecieron al Imperio Romano. Precisamente es exactamente lo que estamos aprendiendo. Lo único que nosotros podemos encontrar en la Biblia, sin lugar a dudas, es la región geográfica de donde va a surgir el anticristo. Vamos ahora detenidamente al capítulo 8 ahora del libro de Daniel y vamos a encontrar aquí precisamente lo que andamos buscando acerca del resurgimiento del anticristo. No sé, a lo mejor yo creo que esto podemos extenderlo muy bien para una mayor comprensión. Daniel en el capítulo 8, versículo 6. En estos versículos 6 y 7, aquí se describe la forma en que Alejandro Magno venció a los medo-persas. Si ustedes lo leen, van a encontrar que esa es la forma de describirlo. Ahora, cuando dice aquí, vamos a leerlos, 6 y 7. Y vino el carnero que tenía los dos cuernos, el cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza, es decir, corrió o se enfrentó, porque estos dos cuernos significa precisamente, el cuerno significa poder, medos y persas. Y vino y vi lo que llegó junto al carnero y levantóse contra él e hiriólo, quebró sus cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él, lo derribó por tanto en tierra, lo holló y no hubo quien librase al carnero de su mano. Es decir, que en el tiempo de Darío, en el tiempo del gobernado de los medos y persas con Darío, este macho cabrío que está precisamente descrito
en el versículo 8 donde estamos nosotros hablando, dice que se engrandeció en gran manera este macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, este macho cabrío es precisamente el imperio de Grecia con Alejandro Magno. Esto es para que nosotros discernamos y corroboramos exactamente lo que queremos aprender. Es decir, llega este macho cabrío, destruye con un gran poder y una gran fortaleza a los medos y a los persas, y sin embargo encontramos que como Alejandro Magno muere, versículo 8, muy joven, su imperio se divide en 4 imperios. Y de uno de estos 4 imperios va a surgir el anticristo. Ya nos vamos acercando un poquito más, ¿verdad? Si no me están entendiendo, me van a entender mejor. Ojalá no sea mucha información. Alejandro Magno murió en Babilonia y su imperio, dijimos, se divide en 4. En Egipto, en Turquía, en Siria y en Grecia. Y es precisamente de uno de estos imperios donde surge el anticristo. Verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho hacia el mediodía, hacia el oriente y hacia la tierra deseable, que es Palestina. Pero escuchen ustedes, pero no al norte. Es decir, no viene del oriente de Israel, no viene ni del sur de Israel, ni del occidente de Israel, sino que viene del norte. No se les olvide, del norte. Y al norte encontramos estas 3 ciudades: Turquía, Siria y el Líbano. Uy. ¿A quién le pertenecía o a quién le pertenece ese reino? A Turquía. Y en Turquía está Siria y el Líbano, en ese imperio de ese tiempo. Verso 10. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo. Vean ustedes, de la forma en que se habla del anticristo aquí, esto naturalmente no lo pudo hacer Antíoco Epífanes, que precisamente Antíoco Epífanes fue quien perteneció al reino de Seleuco, de Grecia. Por eso, esto que estamos viendo naturalmente no tiene nada que ver con el capítulo 11 del libro de Daniel, que ya lo estudiamos detenidamente. No pudo ser de ninguna forma Antíoco Epífanes. Aquí sí está hablando del anticristo. Porque en el año 167 antes de Cristo hubo una abominación desoladora por Antíoco Epífanes, quien perteneció al reino de Seleuco de Grecia. Versículo 11. Y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, que es la abominación desoladora de Mateo 24:15. Y de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2. Y el lugar del santuario fue echado por tierra. O sea que dice aquí que se atreve a levantarse, escuchen ustedes, en contra de nuestro Señor Jesucristo y le quiere hacer guerra. Como le sucedió también a Antíoco Epífanes cuando quiso regresar
nuevamente de Siria para venir a tomar el control de Israel, murió de una forma inexplicable a medio camino. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus límites. Ahora, notemos entonces aquí que aparentemente, de acuerdo a la Biblia, va a surgir del imperio turco, donde está Siria y el Líbano. A ver, vamos a ver dónde estaban ubicados precisamente estos cuatro reinos en los que se dividió el imperio de Alejandro Magno. Egipto era Ptolomeo. Siria e Irak era Seleuc. Turquía era Usimaco, que pertenecía precisamente a Grecia. Siria al norte. ¿Ya notaron? De acuerdo a lo que dice Daniel, no viene ni del sur, ni del norte, ni del occidente. Pero entonces viene ¿de dónde? Del norte, hacia donde está Siria. En Grecia, Casandro. Y ahora podemos nosotros, de acuerdo a la información que tenemos de la Biblia, espero que puedan dormir esta noche, no sea mucha la información. No es difícil, ¿verdad? Creo que estoy tratando de hacerlo muy simple para que lo entiendan. Ahora vamos al libro de Isaías y vamos a comprobar si realmente es como nosotros estamos aprendiendo. Isaías capítulo 10, versículo 5. Y dice de esta manera, oh Asur, ¿cómo dice en su versión? En Isaías 10:5. Asirio, ¿verdad? Oh Asirio. Aquí está hablando de un personaje que sí tiene que ver con ¿qué? Con el norte, donde estaba el imperio que se dividió de Alejandro Magno en Turquía, por Usimaco, o Chamaco, no sé, está muy raro el nombre. Entonces, vemos que al norte donde está Siria es precisamente hasta donde apunta, de acuerdo a la Biblia, de donde va a surgir el anticristo, o Asur, dice la versión antigua, pero las versiones modernas dice, oh Asirio, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. En su mano he puesto mi ira. Aquí en el Antiguo Testamento es mencionado como el asirio. En el versículo 12 de este mismo capítulo, vamos al versículo 12, mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Ahora notamos que ya Dios o la Biblia nos está dando más luz. Dice la Biblia, dice que cuando Cristo venga, porque acuérdense, en el capítulo 8, donde estábamos leyendo, dice que se levanta contra Dios y trata de pelear contra él, pero dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 que Dios lo va a destruir con el resplandor de su venida. ¿En dónde? En el monte de Sión, que es precisamente en la tierra de Israel, donde se reúne para guerrear contra Dios en lo que es conocido en la Biblia como la guerra de Armagedón. Corroborémoslo. Ahora vamos a Isaías capítulo 14 para corroborar esto que estamos diciendo. ¿Dónde lo destruye? En la tierra de Israel. Isaías 14, 25. Que voy a leer desde el versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio. ¿En dónde? En mi tierra y en mis montes,
y lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Isaías capítulo 30, versículo 31, por último. Isaías capítulo 30, y vamos a leer versículos 31 al 33. Porque Asirio o Asur, que hirió con palo con la voz de Jehová, será quebrantado. ¿Cómo lo va a hacer? Con el resplandor de su venida, de acuerdo a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Otra vez, porque Asur o el asirio que hirió con palo, que persiguió a Israel, con la voz de Jehová será quebrantado. Y en todo paso habrá madero fundado, que Jehová hará hinchar sobre él con tamboriles y vihuelas, cuando con batallas de altura peleará contra ellos, porque Tofet, esta palabra Tofet significa el lago de fuego en el Antiguo Testamento. Ya de tiempo está disputada y aparejada para el rey, profunda y ancha, cuyo foco es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Vean ustedes aquí precisamente los acontecimientos de los que estamos nosotros hablando acerca de esto. Y por último, vamos al libro de Miqueas, capítulo 5. Y vamos a leer en Miqueas capítulo 5, versículos 5 y 6. Y este será nuestra paz cuando Asur o el asirio viniere a nuestra tierra. Vean ustedes, viene a Israel, hace la abominación desoladora, persigue a Israel, pero lo que no tiene en cuenta es que cuando Cristo viene y pone sus pies en el monte de Sión, viene y con el resplandor de su venida lo destruye. Y este será nuestra paz. Cuando Asur pisare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y comerán la tierra de Asur o del asirio a cuchillo y la tierra de Nimrod con sus espadas. Y nos librará, escuchen, del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros términos. Aquí podemos entonces notar y ver que realmente la Biblia lo comprueba, y por lo que nos enseña el libro de Daniel es exactamente lo que nosotros ahora podemos entender acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero ya es demasiado tiempo, no me había fijado, me hubieran dicho que nos pasamos con algo de tiempo, pero yo espero que hayan disfrutado de esta palabra en esta noche y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, que me toque para seguir hablando de esto. Yo espero que ustedes ¿cómo se dice? Repasen y repasen lo que hemos aprendido para que tengan una mejor revelación y más conocimiento. De verdad sí que me pasé. Nadie me hizo ninguna seña ni me dijo nada. ¿Mande?